Bienvenidos a la Corporación Internacional Estados Unidos, Centro de Capacitación Internacional de Calidad. Gerente General, el destacado doctor reconocido internacionalmente, el Dr. Klaus Bormann Yangali, magíster por la Universidad Internacional de La Rioja, España. En esta oportunidad exploraremos cómo fue la falta de derechos y protecciones laborales en la época victoriana. En el esplendor de la época victoriana, donde la industria y el comercio florecían como nunca antes, se ocultaba una sombra oscura que empañaba el brillo del progreso: la falta de derechos y protecciones laborales para los trabajadores. A través de un análisis detallado y conmovedor, exploraremos cómo la búsqueda implacable de ganancias y el afán de industrialización dejaron a millones de trabajadores vulnerables a la explotación y el abuso durante este periodo histórico, revelando una realidad desgarradora que resonaba en los rincones más oscuros de la sociedad victoriana. En primer lugar, es crucial comprender las condiciones de trabajo inhumanas que enfrentaban los trabajadores durante la época victoriana. En las fábricas y talleres, hombres, mujeres y niños eran obligados a trabajar largas jornadas, en condiciones peligrosas e insalubres, por salarios miserables que apenas alcanzaban para cubrir sus necesidades básicas. La falta de regulaciones laborales permitía a los empleadores explotar a sus trabajadores sin piedad, priorizando el lucro sobre el bienestar humano. La ausencia de derechos laborales básicos, como el derecho a un salario digno, jornadas laborales justas y condiciones seguras de trabajo, dejaba a los trabajadores indefensos ante la codicia desmedida de los empresarios y la indiferencia del gobierno. La falta de sindicatos fuertes y de leyes laborales efectivas significaba que los trabajadores tenían poco poder para negociar mejores condiciones de trabajo o protegerse contra la explotación. Además, la creciente urbanización y la migración masiva del campo a la ciudad exacerbaban los problemas laborales durante la época victoriana. La competencia feroz por puestos de trabajo escasos conducía a la sobreexplotación y la inseguridad laboral, mientras que la falta de vivienda adecuada y servicios básicos dejaba a muchos trabajadores en condiciones de extrema vulnerabilidad y precariedad. La falta de protecciones específicas para mujeres y niños trabajadores era especialmente preocupante durante la época victoriana. Las mujeres y los niños eran empleados en trabajos peligrosos y mal remunerados, con pocas opciones para escapar de la pobreza y la explotación. Muchos niños eran enviados a trabajar desde una edad temprana, privados de una educación y un futuro mejor, mientras que las mujeres enfrentaban discriminación y acoso en el lugar de trabajo sin apenas recursos para defenderse. A pesar de estos desafíos abrumadores, hubo valientes defensores de los derechos laborales que lucharon por el cambio durante la época victoriana. Desde sindicalistas hasta reformadores sociales, hubo quienes desafiaron el status quo y exigieron reformas significativas para proteger a los trabajadores de la explotación y el abuso. En conclusión, la falta de derechos y protecciones laborales durante la época victoriana fue una injusticia flagrante que perpetuaba la desigualdad social y económica. Mientras reflexionamos sobre este periodo de la historia, debemos recordar la importancia de defender los derechos de los trabajadores y luchar por un sistema laboral justo y equitativo donde todos sean tratados con dignidad y respeto. Es nuestro deber como sociedad asegurar que el precio del progreso no se pague a costa del sufrimiento humano. En el tejido de la época victoriana, donde el progreso industrial y la riqueza florecían para unos pocos privilegiados, se tejían historias de desesperación y explotación que manchaban la era de la supuesta grandeza. A través de 7 relatos verídicos, revelaremos la cruda realidad de la falta de derechos y protecciones laborales durante este periodo histórico, donde la codicia desenfrenada y la indiferencia hacia los trabajadores dejaban una cicatriz indeleble en el alma de la sociedad. El primer relato nos lleva a las húmedas y oscuras entrañas de una fábrica textil en Manchester, donde los hiladores y tejedores, incluidos niños de corta edad, se ven obligados a trabajar turnos interminables en condiciones deplorables. Las horas extraordinarias sin descanso y la exposición a productos químicos tóxicos dejan a los trabajadores enfermos y exhaustos, pero la amenaza del desempleo los mantiene callados.
atrapados en una espiral de sufrimiento y miedo. En el segundo relato, conocemos a una joven costurera en el East End de Londres, cuyas manos ágiles y ánimas consumidas por el hambre cosen prendas para la élite victoriana en un taller clandestino. Las jornadas de trabajo de 14 horas y los salarios míseros apenas permiten cubrir el alquiler de su habitación en un edificio superpoblado y sin condiciones de salubridad. La falta de ventilación y luz natural la sumen en la penumbra, tanto física como emocionalmente. El tercer relato nos presenta a un minero de carbón en Gales, cuya vida se convierte en una danza con la muerte cada vez que desciende a las profundidades de la tierra en busca del preciado mineral negro. La falta de medidas de seguridad y la presión para aumentar la producción hacen que los accidentes sean moneda corriente, dejando familias enteras sumidas en la desesperación y la miseria. El cuarto relato nos lleva a las húmedas y pestilentes alcantarillas de Londres, donde los trabajadores de la cloaca se sumergen en aguas infectas para mantener la ciudad limpia para los ricos y poderosos. La falta de protección contra enfermedades contagiosas y la exposición a sustancias tóxicas los convierte en víctimas invisibles de una sociedad que los considera desechables. En el quinto relato, conocemos a una madre soltera que trabaja como obrera en una fábrica de cerillas en Nottingham, donde la exposición al fósforo blanco causa enfermedades debilitantes y deformidades en los trabajadores. A pesar de las protestas y huelgas, los dueños de la fábrica se niegan a mejorar las condiciones laborales, priorizando sus beneficios sobre la salud y el bienestar de sus empleados. El sexto relato nos presenta a un joven aprendiz en un taller de ingeniería en Birmingham, cuyo cuerpo frágil y espíritu quebrantado son sacrificados en el altar del progreso industrial. La falta de regulaciones laborales permite que los empleadores abusen de su mano de obra sin consecuencias, dejando a los trabajadores sin esperanza de una vida mejor. Finalmente, el séptimo relato nos lleva a las calles de Londres, donde los desempleados y los desamparados luchan por sobrevivir en una sociedad que los ha abandonado. La falta de un sistema de protección social deja a muchos sin recursos ni esperanza, condenándolos a una vida de pobreza y desesperación. Estos 7 relatos son más que simples historias, son un recordatorio doloroso de la brutalidad y la injusticia que prevalecían en la época victoriana. Mientras reflexionamos sobre estos relatos, debemos comprometernos a luchar por un mundo donde los derechos y la dignidad de los trabajadores sean respetados y protegidos, donde el trabajo digno y seguro sea un derecho inalienable para todos, y donde la codicia y la indiferencia sean relegadas al pasado oscuro de la historia. Gracias. Contáctanos. Ofrecemos especializaciones, certificados de capacitación de alta calidad en todas las áreas, como gestión pública, administración, derecho, contabilidad, computación, en el área de docencia superior y sus 3 niveles, en el área de enfermería y obstetricia, en el área de ingeniería y otros. Modalidad 100% virtual sincrónico y asincrónico y, con certificado de 300 horas académicas a más. Muchas gracias.